Ya estamos en fin de semana, así que me toca recomendaros una canción y también algo de lectura. Por cierto, agradezco y mucho la recomendación que me han hecho de este libro de Rosa Ponce, que por supuesto será una de mis próximas lecturas. Bueno, en esta ocasión lo que voy a hacer es pasar al cómic, que tenemos muy buen cómic en España y os recomiendo también que leáis algunos cómics. En este caso es un cómic de Teresa Valero, que se llama Contrapaso, Los hijos de los otros, que es bueno, pues un cómic que se hace para relatar y también denunciar la represión que se vivió durante la dictadura. No quiero haceros spoiler, así que os recomiendo vivamente que leáis cómic español, pero sobre todo este tipo de cómic comprometido con la historia democrática de nuestro país. Y la recomendación de música, pues la verdad es que me sorprendió mucho esta cantante, compositora y productora que se llama Restinga, que ha lanzado su primer disco este año 2025 y que cualquiera de sus canciones de su primer disco, la verdad es que merece la pena. Pues espero que os guste. Imagínate un mundo en el que no existiera ni la electricidad, ni las vacunas, ni internet. Bueno, pues todo eso es gracias a la ciencia, a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Por eso, hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado un paquete de 1.220 millones de euros para ayudar a nuestros científicos, a nuestras científicas, a nuestros investigadores e investigadoras. Un ejemplo más de nuestro compromiso con la ciencia es que desde que llegamos al gobierno, en el año 2018 hemos multiplicado por 4 la inversión en I+D+I y digitalización, hemos multiplicado por 2 todas las ayudas convocadas por la Agencia Española de Investigación y gracias a todo ello, 57.000 personas más se dedican a su pasión, a su vocación, que es la investigación en España. Por eso, desde el Gobierno de España lo tenemos claro. La ciencia, la investigación, el desarrollo, la innovación es sinónimo de progreso, de creación de empleo, de bienestar y de avance. Consideran que España es su cortijo y ellos llevan el privilegio impreso en la sangre y en sus apellidos. Por eso, esta es la hora de qué, compañeros y compañeras, es la hora del compromiso, es la hora de la resiliencia. Es la hora del optimismo, como decía la alcaldesa de Vitoria. Es la hora de mostrarle a la ciudadanía de qué estamos hechos los socialistas. Y os lo digo, yo soy consciente de mi deber como secretario general y como presidente del Gobierno de España. Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco. Y el capitán no se desentiende cuando viene mala mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto. 3 noticias rápidas desde la Moncloa. 1. El Gobierno inicia el proceso para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución. 2. El presidente del Gobierno pide unidad en torno al Pacto de Estado frente a la emergencia climática. 3. España refuerza su apoyo político y financiero a la Autoridad Palestina con una contribución de 2 millones de euros. En el Día de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, España se coloca en el mapa como referente internacional. La Fundación Goalkeepers de Bill Gates ha reconocido a Pedro Sánchez por liderar políticas que salvan vidas y refuerzan la solidaridad global. Pero mientras España recibe elogios internacionales, en algunas comunidades autónomas la realidad es otra. Los territorios gobernados por la derecha están eliminando sistemáticamente las políticas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Niegan el cambio climático. Eliminan y recortan programas relacionados con la Agenda 2030, debilitando así el compromiso de España con el futuro sostenible. Frente al retroceso de la derecha, el gobierno de Pedro Sánchez demuestra que España puede liderar el cambio y ser ejemplo en el mundo. ¿Qué ha pasado estos días en Nueva York? Como sabes, está celebrando el 80 aniversario de la creación de Naciones Unidas y la voz de España ha sonado con más fuerza que nunca. Hemos participado en conferencias para defender la igualdad de género, para defender los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, para defender un sistema público de salud global y para defender también la acción climática conjuntamente con el respeto al derecho internacional, tanto en Ucrania como en Gaza. El pasado lunes se celebró una conferencia muy importante que es la conferencia del reconocimiento de los dos estados. Esto significa reconocer el Estado de Palestina por parte de la comunidad internacional, ya somos 157 países los que lo hemos reconocido, y también reconocer el Estado de Israel a aquellos países que aún no lo han hecho. Estamos sentando las bases para acabar con el genocidio en Gaza
y para dar un horizonte de estabilidad, de seguridad y de coexistencia pacífica entre los dos países a los que quiere tanto España, Palestina e Israel. Sabemos que queda muchísimo por hacer, que después de 80 años hay, desgraciadamente, gente que no quiere bien al sistema multilateral, pero España desde luego va a seguir fortaleciéndolo e impulsando causas justas. ¿Qué ha pasado estos días en Nueva York? Como sabes, está celebrando el 80 aniversario de la creación de Naciones Unidas y la voz de España ha sonado con más fuerza que nunca. Hemos participado en conferencias para defender la igualdad de género, para defender los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, para defender un sistema público de salud global y para defender también la acción climática conjuntamente con el respeto al derecho internacional, tanto en Ucrania como en Gaza. El pasado lunes se celebró una conferencia muy importante, que es la conferencia del reconocimiento de los dos estados. Esto significa reconocer el Estado de Palestina por parte de la comunidad internacional, ya somos 157 países los que lo hemos reconocido, y también reconocer el Estado de Israel a aquellos países que aún no lo han hecho. Estamos sentando las bases para acabar con el genocidio en Gaza y para dar un horizonte de estabilidad, de seguridad y de coexistencia pacífica entre los dos países a los que quiere tanto España, Palestina e Israel. Sabemos que queda muchísimo por hacer, que después de 80 años hay, desgraciadamente, gente que no quiere bien al sistema multilateral, pero España desde luego va a seguir fortaleciéndolo e impulsando causas justas. Te cuento en un minuto 5 razones por las cuales tienes que celebrar el Día de la Democracia. En democracia mandas tú y tú eliges quién gobierna con tu voto. En democracia domina siempre la paz. Los países en democracia luchan de forma mucho más decidida contra la desigualdad que regímenes autócratas. En democracia importan los derechos de la mayoría social y no de los de arriba. Y en democracia puedes salir a la calle, alzar la voz y defender lo que te importa. Así que cuidemos la democracia porque es el único sistema en el que cabemos todos y todas. ¿Sabrías cómo actuar frente a una emergencia climática? Pues frente a los terraplanistas políticos, que los hay, la emergencia climática es una realidad, es una evidencia no solamente científica, sino que palpamos en nuestro día a día. No hay más que recordar este verano. Por eso las instituciones tenemos que estar preparados, pero también a nivel de ciudadano y ciudadana tenemos que prepararnos. Vosotros y vosotras también tenéis que estar preparados. Por eso acabamos de poner en marcha el plan de formación de emergencias que se va a impartir en todos los colegios e institutos de España a partir de este curso. En él, profesores, especialistas, os van a enseñar a actuar en casos de incendios, de lluvias torrenciales o de tormentas de nieve o incluso de volcanes, como nos ocurrió en la isla de La Palma. Y toda esa información ya la podéis consultar en la página web de la Moncloa. Quiero pediros que aprovechéis esta oportunidad e incluso enseñéis a vuestros padres y madres y abuelos y abuelas, porque esta cultura de prevención nos hará más fuertes y nos permitirá salvar vidas. Ministro, ya que te has estrenado en esta red, tenemos un reto para ti. A ver si eres capaz de explicar qué has llevado hoy al Consejo de Ministros en menos de un minuto. Voy. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros la nueva ley de enjuiciamiento criminal, que va a sustituir la de 1882, cuando no había coches por las calles, ni móviles, ni teléfonos en las casas. Por eso es tan importante que demos un paso adelante para modernizar y para europeizar nuestro proceso penal. Atribuimos la instrucción a los fiscales, como dice la Constitución, como pasa en toda Europa, en todas las democracias occidentales. Vamos a incorporar en la nueva ley técnicas de investigación del crimen que tienen que ver con la España de 2025, la ciberdelincuencia, el ADN, robotización, automatización e inteligencia artificial, todo para perseguir el delito. Vamos a cuidar más a las víctimas. Vamos a tener siempre los ojos puestos en acompañar a las víctimas que han sufrido un delito. Y también la acusación popular vamos a adaptarla a las circunstancias actuales, evitando que organizaciones ultraderechistas puedan hacer un uso espurio de ella y que, sin embargo, quien ejerza la acusación popular sea porque tenga un vínculo con esa causa. ¿Podéis dejar esto? El cambio climático, claro que nos afecta muchísimo. Afecta en cómo se expande ese fuego, afecta en cómo estamos viviendo olas de calor que avivan esos fuegos. Estamos hablando de cómo hay esa sequía, ya no solamente hídrica, sino de la propia temperatura, y eso al final hace que esos fuegos se conviertan en fuegos de extinción, se conviertan en fuegos explosivos, se conviertan en fuegos que son muy difíciles de apagar, y lo hemos visto escuchando a los magníficos profesionales que quiero aprovechar también de nuevo esta tribuna para darles las gracias a la UME, las gracias a los voluntarios, las gracias a Protección Civil, las gracias a todos esos militares. Los efectos de la emergencia climática cada vez son más graves y se están acelerando. Y todas las previsiones científicas que se hicieron hace años
han quedado absolutamente superadas por una realidad que nos está atropellando no solamente al conjunto de la sociedad española, sino al conjunto del planeta, particularmente Europa, que es uno de los continentes, según nos dice la ciencia, más afectados precisamente por esta emergencia climática. Si queremos que los próximos veranos no nos traigan nuevas desgracias y que los próximos otoños pues no nos golpeen de la manera que nos están golpeando con inundaciones, tenemos que actuar ya y tenemos que hacerlo juntos, unidos, unidas, y tenemos que hacerlo de forma colectiva, coordinada, cooperando, y tenemos que hacerlo de forma sostenida en el tiempo. Por tanto, como una política de Estado, involucrando no solamente a las instituciones. Nos equivocaríamos si pensáramos que esta es solamente una respuesta que tenemos que dar las instituciones. Tenemos que liderarla desde las instituciones, pero tienen también que ser los agentes sociales los que estén aquí presentes, los que se involucren en esa acción concertada, con políticas, con consensos, en definitiva, con un pacto de Estado frente a la emergencia climática. El día que la puchaina europeísta se unió a la campaña de Teresa Rivera, había una vez en Bruselas una puchaina europeísta que creía en el progreso y la democracia, convencida de que la agenda verde y el liderazgo femenino podía cambiar el rumbo de Europa. Se embarcó en una campaña electoral para conseguir el mejor Parlamento Europeo posible. Un buen día, esta puchaina conoció a Teresa Rivera, la candidata del PSOE a las elecciones europeas. Con toda su sonrisa potaxie, quedó impresionada por los logros de esta política. Desde la ley de cambio climático y transición energética hasta la excepción ibérica, las medidas impulsadas por el Ministerio de Rivera cambiaron el rumbo de España, y la vida de la puchaina era un espejo en el que mirarse, una inspiración. La puchaina europeísta se sumó al equipo de Teresa Rivera para llevar por toda Europa estos logros, como la defensa de Doñana o el liderazgo español en la COP28. Pronto, puchaina y Teresa se hicieron inseparables compañeras potaxies, combatiendo el negacionismo de la ultraderecha en Europa a través de la Agenda Verde y consiguiendo hitos para España, como la luz más barata de su historia. A punto de comenzar la campaña, la puchaina europeísta y Teresa Rivera llevan la transición ecológica por toda Europa, demostrando que España puede ser líder en energías renovables y que además una Unión Europea más unida, más verde y más progresista es posible. El próximo 9 de junio lo conseguirán. El cambio climático ya no es una amenaza futura, es una realidad que está aquí. Y en España, sus consecuencias son cada vez más devastadoras. Este verano, los grandes incendios se han visto agravados por temperaturas extremas. La ola de calor de agosto ha sido la tercera más larga desde que hay registros. Y junio no se quedó atrás. Fue calificado como extremadamente cálido y seco, con máximas diarias hasta 4,2 grados centígrados por encima de lo habitual. España combate los incendios con todos sus recursos. UME, Ejército y ministerios que se han movilizado con miles de efectivos y medios aéreos, dejando a un lado el partidismo y las polémicas territoriales. El gobierno ha estado con los ciudadanos y ha coordinado al personal y equipos de las comunidades autónomas, a los que se ha sumado la ayuda europea, con cientos de bomberos de varios países. Pero las acciones para proteger a nuestro país deben ir más allá, y nuestra responsabilidad es la prevención. Por eso, el presidente del gobierno ha propuesto un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Una estrategia que anticipe una mejor respuesta, más garantista, más segura a nuestros conciudadanos ante el agravamiento y la aceleración de los efectos de la emergencia climática en nuestro país. Y eso exige un gran pacto de Estado. Un pacto de Estado por la emergencia climática que deje la emergencia climática fuera de la lucha partidista, fuera de las cuestiones ideológicas, que nos centremos en la evidencia científica y que actuemos en consecuencia. España arde. León, Zamora, Tres Cantos, Extremadura, Galicia. Miles de hectáreas arrasadas por el fuego. Pero no solo arden los bosques. También queda al descubierto una gestión política marcada por el negacionismo climático, los recortes y la propaganda.
¿Qué tienen en común estos incendios? Una ideología que antepone discurso a prevención. El PP ha asumido el relato de Vox, presentando la agenda climática como una amenaza ideológica. La realidad es que el negacionismo del cambio climático cuesta vidas. En Castilla y León, el gobierno de Mañueco recortó el operativo antiincendios de todo un año, calificándolo de despilfarro. Votaron no a la profesionalización de los bomberos forestales, algo que también vimos en la Comunidad Valenciana. Mazón eliminó la unidad de emergencias antes de la Dana, y mientras las riadas arrasaban los pueblos, él se quedó en el Ventorro. En Madrid, mientras Ayuso proclama bulos y ataques populistas para tapar su propia negligencia. Los bomberos forestales madrileños llevan meses en huelga por sus condiciones laborales y advirtiendo del desastre. El gobierno de España ha movilizado todos los medios a su alcance para minimizar el desastre, siempre al lado de las comunidades autónomas y no en su contra. La ciencia es clara. Los veranos cada vez son más secos, más calurosos y peligrosos. Y solo hay un camino: más prevención, más servicios públicos y ningún tipo de negacionismo. Porque cuando el humo se disipa, lo que quedan no son excusas, sino cenizas.